Ya están otorgadas las 2 interrupciones, congresista Pacori. En todo caso, el que continúe es el congresista Armando Villanueva. Si usted tiene bien, congresista Alcorta. Congresista Villanueva. Ok. Vamos a continuar con la lista. Vamos a pasar a otro nombre mientras que el congresista termina de armar su participación. ¿Quién está acá? Congresista Lapa tiene la palabra. Oye, todos los que están... Muchas gracias. Presidente, solicita a la congresista Alcorta. Congresista Alcorta tiene la interrupción. Gracias, presidente. Yo creo que podemos coincidir y discrepar en muchísimas cosas. Esta bancada no ha pedido en ningún momento la derogatoria de la ley. Lo que hemos pedido es que el ministro venga a explicarnos una serie de inquietudes y haga algo que ha aumentado el día de ayer, que es toda la denuncia que ha hecho el congresista García de Belaunde. Pero yo también creo que la gente de provincia que se queja tanto debería fiscalizar, no tienen que ser congresistas para los recursos de su región, porque vaya como han robado los gobernadores regionales. En Cusco el Hospital Lorena, en Tumbes el gobernador regional ha regalado, vendido tierras hasta de frontera, el alcalde de Chiclayo, el de Huancayo, el de Tacna, más el 80% de autoridades regionales, gobernadores regionales, alcaldes, provinciales y tales, están metidos en el robo y en el saqueo. La corrupción también comienza acá en la casa, y han estado coludidas también con esas empresas grandes. O nos olvidamos de Martín Belaunde, el ocio, que estaba preso en una clínica en forma exclusiva, absolutamente exclusiva, sin que pase y nadie más lo haya mencionado, cuando ha estado coludido con todos los gobiernos regionales. Segunda interrupción. Congresista Espinosa, segunda interrupción. Gracias, congresista Lapa, muchas gracias, presidente. Presidente, según la ley penal, el tema de reparación civil comprende 2 aspectos. El primer aspecto es que se devuelva la parte indebida, lo robado, y la segunda parte, o sea, todo lo que fue ganancia ilícita, y la segunda parte es concretamente la reparación civil. En este proceso solo se han centrado en el tema de la indemnización. No se considera, el acuerdo no habla de la parte que tendrían que devolver, no solamente por el tema de los sobrecostos, sino también por todas las ganancias ilícitas que tuvieron. Creo, señor presidente, que este es otro de los puntos que también debe considerarse, porque el derecho penal es preciso y no se puede pasar por encima de esta ley y de este reglamento. Muchísimas gracias. ¿Puede continuar, congresista Lapa? Muchas gracias, señor presidente. Colegas congresistas, permítanme aclarar algunas cosas. Muchas veces escucho hablar de los colegas algunas incoherencias. El pueblo quiere que digamos la verdad. ¿Qué cosa es colaboración eficaz? El colaboración eficaz también se podemos denominar como arrepentimiento de las personas que han cometido delito. Ejemplo, caso de la señora Keiko Sofía. ¿Por qué cree está en la cárcel la señora? Acá hay algunos congresistas han acogido a colaboración eficaz o al arrepentimiento, como el señor Miguel Castro, el señor Rolando Riátigue y otros. Ellos lo que han dicho la verdad contra la señora Keiko Fujimori, por eso está en la cárcel. ¿Por qué echan la culpa a Frente Amplio, al comunismo, etcétera? No, hay que hacer la cosa de verdad. Esta colaboración eficaz no es de ahora. En nuestro país se ha implementado desde la época 90 para lucha contra el terrorismo, luego narcotráfico. Hoy día se está implementándose con el Código Procesal Penal para la lucha contra la corrupción. Eso es la historia. Si analizamos históricamente, la colaboración eficaz es de época del Imperio Romano. Ha implementado en Alemania, España, etcétera, sino que recién llega tarde al Perú. Es la verdad. Entonces, una de las formas de buscar la verdad contra los actos delictivos que cometen los funcionarios
los corruptos. No hay que decir acá la bajata ha descubierto la corrupción, no señor. Eso ya se ha descubierto en Brasil. Allá también se aplica la colaboración eficaz y han dicho tales. Y recién acá también la fiscalía para la oreja, dice, oye, acá hay pruebas. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que decir la verdad las cosas, no hay que engañar al pueblo. En caso del señor Alan García, no ha dicho cuando ha llegado al Perú, prueben pues imbéciles. Eso ha dicho, la soberbia del político. Entonces, hoy en día los imbéciles se están acogiéndose a colaboración eficaz. Se están arrepintiéndose. Entonces, ¿qué pasa? El señor Alan García está desesperado porque va a llegar las pruebas. Es natural de toda persona. Después de la vida, la libertad es el mejor preciado del ser humano. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? A nadie. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Yo presumo, en este momento, nosotros nos estamos prestando a la injerencia, a la función jurisdiccional que viene haciendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, donde establece la Constitución Política del Estado o de la Constitución, en los principios internacionales, la autonomía y la independencia en la función jurisdiccional. Nadie se puede inmiscuir. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo injerencia política. Y puedo pensar, y notifico al pueblo peruano, puedo pensar, el señor Alan García mañana se va a una embajada y va a decir persecución política. Y puede señalar eso. Es un argumento jurídico y legal. Puede pasar eso. Ahora, señores, tanto nos preocupamos de la reparación civil. Ya lo dijeron algunos congresistas. En el Perú, poco o nada se paga la reparación civil. Terroristas deben millones y millones. Narcotraficantes deben millones y millones. Corruptos de décadas 90 deben millones y millones. ¿Por qué? Porque la plata lo tienen ahí guardaditos en el banco, han comprado su casa a su nombre. No, tienen testaferros acá en Perú, en extranjero, y por eso no se puede embargar nada. Esa es la verdad. Yo le digo como abogado modesto que muchas veces litigamos y no se encuentra nada a los corruptos a su nombre. Hay que decir la verdad. ¿Por qué engañamos al Perú? Y ahora nos ocupamos de reparación civil. Vamos a señalar eso, ni van a cumplir a pagar. De repente, con esta colaboración eficaz, con este acuerdo, puedo pensar, pueden cumplir con el pago. Porque, la verdad, no se cumple con el pago. Por otra parte, ¿por qué nos desesperamos si este acuerdo va a pasar por el juez de investigación preparatoria? Todavía no ha llegado. ¿Quién va a homologar el Poder Judicial? Más bien de aquí le decimos al Poder Judicial, a los señores jueces, que sean minucioso, prolijo en revisar ese acuerdo. Si el acuerdo está mal realizada, dice el Código Procesal Penal, puede rechazar el juez. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal, que se está aplicándose este modelo garantista. Recién acá en Lima, en provincias ya están en implementación 15 años, 20 años, y nosotros hemos venido litigando. Entonces no hay que engañar a la gente, al pueblo hay que decirle la verdad. Acá estamos perdiendo tiempo, porque el Poder Judicial todavía no ha calificado, no ha aprobado. Y aquí también escucho de que toda sentencia, resolución es pasible a que sí, señor, pero ¿en qué momento podemos nosotros criticar, analizar? Es cuando hay una resolución final o una sentencia judicial.
acá no hay nada, recién está en etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria. Todavía no hay ni una sentencia, señor. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, no podemos engañar al pueblo, decir cosas incoherentes. Más bien hay que dejarle trabajar al Poder Judicial, al Ministerio Público, que ellos son los que tienen que garantizar la legalidad y garantizar también el patrimonio del Estado. Aquí, todos nosotros somos los agraviados, pero dice la ley bien claro, la congresista Marisol Espinosa ha señalado, el delincuente o el sentenciado tiene que resarcir el daño ocasionado por el delito. Y otro es que tiene que haber una indemnización patrimonial, moral, emergente, porque dice el Código Procesal Penal hoy en día, y tiene que demostrar el procurador, tiene que demostrar la parte agraviada. Así dice el Código Procesal Penal. Entonces, señor presidente, hay que decir claras las cosas al pueblo peruano, no hay que engañar. Acá no decimos que somos terroristas. Para que concluya, por favor. Para terminar, no nos podemos insultar, que haya un análisis dialéctico, pedagógico en este Congreso. Yo aprecio mucho a los congresistas que aportan, pero acá llegamos a un insulto. Amaña, taitaikuna, mamaikuna, engañados un quichucay. Caipe ya para una niwachcanche, sua, caina niwachcanche, terrorista, manam, señor. Yo ganchegan es un che claruta yachtanchita, cai tocochunya, amaña cai cachuncho, juez ninchita de sunche, alinta yam cai cuchun. Concluya, por favor. Chejapta, trabaja y cuchunco. Solamente estoy diciendo al pueblo peruano, hay que estar vigilante. Hay que confiar en nuestros jueces. Hay buenos jueces, pero también hay malos jueces, malos fiscales. Si vamos a hablar de la historia, podemos hablar mucho de la historia también del Poder Judicial. El Poder Judicial también ha sido politizado desde el año 1980 para adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Me pide una interrupción, presidente, congresista Mantilla. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Presidente, solamente quiero aclararle al congresista Lapa, creo que está en un error, no ha revisado bien el Código Procesal Penal respecto a la colaboración. El juez no va a modificar la reparación civil, él solamente va a ver si el acuerdo es legal o no es legal, pero no va a modificar el monto, ¿ya? Así que ese monto va a estar obligado sacramentado si no lo corrigen ahora. Se tocó bastante, presidente, el tema de la autonomía funcional y la confidencialidad, donde muchos congresistas leían el inciso H del artículo 5 de la ley sobre defensa jurídica del Estado, y creo que no lo han leído o no lo han interpretado correctamente. Cuando este inciso habla de confidencialidad, se refiere a la reserva que debe mantener el procurador de los procesos penales o algún otro proceso, para no revelarlo públicamente como lo hacen los procuradores. No se refiere a que por la reserva o por la confidencialidad no le deben revelar todos sus actos al ministro, ¿ya? Es más, en el artículo 8 del decreto legislativo 1068, Segunda interrupción. inciso B, señala que son atribuciones y obligaciones del presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que es el ministro, dice, adoptar las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado. O sea, no es que el ministro sea ajeno a lo que haga el procurador. El ministro debe supervisar su labor, debe pedirles informes. Es como lo dijo la congresista Luz Salgado. O sea, acá el procurador viene a ser el abogado del Estado. ¿Dónde se ha visto que un abogado no le informa todo lo que hace o todo lo que va a hacer a su patrocinado? Es algo incongruente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que continúe. Gracias, presidente. Mi saludo a todos mis colegas congresistas. Presidente, primero quiero aclarar de que en ningún momento
las fuerzas políticas que han presentado esta interpelación se quieren bajar este acuerdo que se ha presentado entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht. En ningún momento se ha planteado esa intención, queremos bajarnos este acuerdo. Lo que sí estamos planteando, presidente, es de que hay una otra instancia, que lo va a ver un juez y que evalúe realmente lo lesivo que es firmar este acuerdo que va a perjudicar al pueblo peruano, al Perú, al Estado peruano. Eso es lo que el interés. Y por otro lado, presidente, cuando se ha hablado acá de nuestra lideresa Keiko Fujimori, yo quiero preguntar, ¿quiénes de los gobiernos, los gobernantes, los presidentes que han pasado, ¿no?, que han contratado con Odebrecht, están en prisión? Ninguno. Y quiero decirles que la presidenta del partido, Keiko Fujimori, no ha sido gobierno, no ha sido presidente del Perú. Pero nosotros, incluyo una alcaldesa de Lima, que ya tenemos versiones bastante contundentes, señora Villarán todavía está, pues no está presa, ¿no? Y otros líderes políticos. Por otro lado, presidente, quisiera decirles que sí, pues este es un contrato lesivo para el Estado peruano. ¿Qué fue? Se hablaba acá de que el procurador es autónomo. No es tanto así, pues, presidente. Recuerden a la fiscal, a la procuradora Ampuero, cómo lo sacaron, a Príncipe, cómo lo sacaron. Entonces, no es un tema absoluto, y en ese sentido la congresista Jenny Vilcatoma sí ha presentado un proyecto de ley para la autonomía de la Procuraduría. Entonces, por lo tanto, ahora no vengamos con argumentos de que la Procuraduría es autónoma. No es, pues, depende del ministro de Justicia. Depende del ministro de Justicia. Y obviamente también del sistema jurídico del Estado, que ha creído por conveniente nombrar a este señor procurador José Miguel Ramírez. Y aprovecho la oportunidad, presidente, para decirle que a través de la presidencia, al ministro y colega congresista, con quien tuvimos un trabajo en la Comisión de Fiscalización, que llegamos en el tema de Ecoteva, del señor Alejandro Toledo. Excelente trabajo y lo felicito al congresista Ceballos. Pero miren qué ha pasado ahora. Yo me atrevo a decir que lo están dejando solo. Hasta el presidente de la República, Martín Vizcarra, le ha dejado solo. Le ha dicho que justamente esos 610 millones es una cifra pequeña. Hasta el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y incluso sí, el Congreso acá dio la ley, la 30737, pero ¿quién hizo el reglamento? El Poder Ejecutivo. Y exceptuó, debería ser porque una ley de contratación del Estado, no un reglamento para que de manera especial pues se haga una reparación civil. ¿De cuánto? A 15 años. La ley decía de manera inmediata, presidente. Decía de manera inmediata. Inmediato no es 15 años, pues 610 millones y en 15 años. Ahora quiero recalcar lo que ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, donde no se detalló. Ya no voy a recalcar, solamente decirle quién es ese señor procurador Ramírez. Ha trabajado en el tema de Chimpún Callao, de Ventanilla, en el gobierno regional del Callao. Entonces, presidente, y hay un tema, ahora incluso Félix Moreno está con un tema de Odebrecht, prófugo de la justicia. Entonces, ya no quiero insistir porque lo ha enfatizado bien el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quién es este procurador, y que el ministro de Justicia ha debido inmediatamente sacarlo a este individuo, y no lo ha hecho. Ante todo, presidente, debo decir ya, pasando al tema del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, 4 casos, solamente los 4 casos: Tren Eléctrico, Interamérica Sur 23, Costa Verde, Callao y Evitamiento, Cusco. Pero, presidente, 4 casos, cuando ya se había investigado y tenía indicios en ese momento, de indicios de delito de 19 contratos. ¿Por qué no se incluyeron a los otros 19 contratos, presidente? A 4 temas nada más. Y otro tema importante, presidente, que sí el pueblo peruano tiene que saber que este contrato es lesivo, que va a poder
seguir contratando con el Estado las empresas que nos han robado. Odebrecht va a seguir haciendo las obras en el Perú, porque tengo referencia que ya están dando también obras este gobierno. Y, o sea, con las ganancias que va a obtener esta empresa Odebrecht, va a pagar, digamos, durante 15 años. Eso no es lesivo para el Perú, presidente. Entonces el pueblo peruano tiene que saber. Y esos 610 millones, que es una cifra completamente irrisoria. Presidente, quiero decirle también, ¿dónde quedó el procurador cuando hace un año dijo que el monto de reparación ascendía a 3.468 millones? ¿Por qué cambió? ¿Qué le pasó, presidente? De 3.468 millones pasó a 610 millones. Esto, presidente, ¿qué pasó ahí? Entonces yo debería decir que ahí sí ha habido una negociación. Una negociación, presidente, que perjudica al Estado peruano. El procurador se equivocó. ¿Y por qué no lo sacaron? Por otro lado, presidente, es un tema que debo recalcar, para terminar ya, miren, y estoy presentando un proyecto de ley justamente para el tema del pago inmediato, el tema de las denuncias y arbitrajes internacionales, presidente. Miren, siquiera si hubieran en ese acuerdo, el ministro de Justicia ha debido exhortar, ¿no?, para que el fiscal con el representante de Odebrecht, presidente, siquiera desistan de los procesos judiciales y arbitrajes con el Estado. No lo han hecho, o sea, ni siquiera eso, presidente, que desistan de los procesos judiciales y arbitrajes internacionales. Y ahora el ministro de Justicia, presidente, nos ha dicho que sí hay ya en curso arbitrajes internacionales, procesos judiciales, incluso por montos. Presidente, digamos, hay demandas, por ejemplo, 2.000 millones, si bien es cierto, han dicho por ahí, el gasoducto subandino todavía, pero ya hay pendientes 2.000 millones, e incluso por demandas arbitrales, presidente, por la hidroeléctrica Chaclla, la hidroenergética de Olmos, los proyectos de irrigación Chaymochic. O sea, presidente, imagínense, ya nos han demandado. Odebrecht ha demandado al Estado peruano por estos proyectos, incluso son 5 en total. Eso es correcto. Entonces, ¿dónde está el ministro de Justicia? ¿Dónde está, presidente, digamos, las instancias correspondientes? Por eso que queda la instancia final. A eso vamos, presidente. Yo quiero terminar diciendo esto, presidente, de que tenemos una instancia que es el juez, que evaluará realmente este contrato, convenio, que es perjudicial para el Estado peruano. Y una vez más decirle, presidente, incluso dentro del acuerdo habla de que se exime de la ley 30737. Entonces, presidente, ¿de qué ley también hablamos del 30737? Para esto, se exime de esta situación. Entonces, presidente, quiero terminar diciendo, una vez más, que hasta el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha abandonado a su ministro de Justicia y colega Ceballos, y invocarle de que, presidente, yo conozco a Hernando Ceballos, hemos trabajado en la Comisión de Fiscalización, pero me atrevo a decir que lo están utilizando. Que reflexione y que de una vez por todas, por el bien del Perú, pueda tomar una decisión nuestro querido colega congresista Hernando Ceballos, por el Perú. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, tal parece que el debate amplio que hemos desarrollado alrededor de este tema resulta siendo constructivo y fundamentalmente presentándonos la oportunidad de evaluar, no solamente dentro del legislativo, sino como Estado, de los pasos que hemos ido dando alrededor de un tema tan importante como es la posibilidad de resarcir al Estado peruano de los daños causados por el conjunto de empresas que utilizaron de los sobornos como medio para obtener contratos y concesiones en el Estado. No hay duda de que este caso que ha movido
todo el panorama latinoamericano resulta siendo igual de conmovedor y traumático para un país como el nuestro, porque nos permite saber si efectivamente, como Ejecutivo, como Legislativo, hemos hecho las tareas correspondientes, y tal parece que no hemos cumplido con esa tarea a cabalidad. Pero estamos en un momento inicial, porque del informe que nos ha presentado el ministro de Justicia, sabemos que el grupo Odebrecht solo habría sido beneficiario de 16 proyectos y concesiones. Del mismo modo que Queiroz Grabado de 7, Andrade Gutiérrez de 6, Camargo Correa de 5, Grupo OAS de 4, Ingenieros Civiles Contratistas de 11, Graña y Montero de 7, COSAPI de 6. Y los que corresponden a Graña y Montero solo equivalen al 28% de estas concesiones. Y si hablamos de solo 4 proyectos, estamos hablando de un 25% de este 28% que Graña o Odebrecht había sido beneficiario. Es decir, en conjunto solo estamos hablando de un porcentaje muy menor, en un momento inicial en el que el Estado empieza a actuar a través de las Fiscalías y Procuraduría del Estado para resolver este tema anticorrupción. Es decir, si en un momento inicial no hemos logrado establecer la reparación civil correspondiente al Estado o debidamente calculada, este es un buen momento para hacerlo. Pero también es un buen momento para ratificar los pasos que hasta ahora hemos dado, porque está en ciernes no solamente la reparación civil, sino también el modo en que superamos y evitamos que la impunidad siga siendo el principal estimulante de estos actos de latrocinio que han desvencijado las economías del país. Y porque yo creo que en un momento como este es posible no solamente ratificar los pasos dados en relación a la búsqueda de las posibilidades para evitar la impunidad, sino también para mejorar la reparación civil del Estado. Así lo indican los montos que habríamos concesionado y contratado en los últimos periodos de gobierno, desde el 2001 hasta el 2016 inclusive, donde los contratos concedidos a las distintas empresas que acabo de señalar suman un promedio de 5.537 millones, concesiones por más de 29.650 y tantos millones, en total 35.195.000 millones 87.386, lo cual quiere decir que los montos hasta ahora evaluados para buscar la búsqueda en función de los contratos y concesiones inicialmente convenidas con Odebrecht apenas si representan un 6-7%, cosa que nos alerta ante los pasos siguientes que hay que dar. ¿Y qué es lo que debíamos hacer como Estado? Por sentido común, lo que cualquier ciudadano en el momento en que sufre un acto de latrocinio o un acto de robo como el que ha sido objeto el Estado peruano. ¿Qué hace un ciudadano? Evalúa cuáles son los daños que han afectado su patrimonio. ¿El Estado peruano ha hecho eso? ¿Ha evaluado en conjunto estos 62 proyectos anotados y referidos por el ministro de Justicia que habrían sido los concesionarios y que son parte de las investigaciones de la Lavajato? No. El Estado no ha hecho eso precisamente, no ha cumplido con su tarea. Y cuando digo Estado, no solamente hablo, obviamente, de la Contraloría, o la Defensoría, o los procuradores, o el Ministerio de Justicia. Hablo también del Ejecutivo, en su conjunto, nacional, regional y municipal, que debía a estas alturas haber hecho una evaluación del conjunto de ese latrocinio y de los daños sufridos por el Estado, cosa que debe hacerse para adelante. Lo propusimos en algún momento, cuando propusimos que se hiciera una suerte de Consejo de Estado que hiciera esa evaluación de los daños del latrocinio que habría afectado el patrimonio nacional. No fue aceptado ni por la mayoría en el Congreso, pero tampoco con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo emitió el decreto de urgencia 003 y luego dimos nosotros como lugar esta ley 3737 tantas veces referida en este debate, que no cumplen con las expectativas con que el Estado debía responder a un caso como la de Lavajato. Y por eso ese parece ser el desafío,
Hay que mejorar la normatividad. No hay que derogarla, no hay que paralizar el proceso en el que estamos en ciernes para evitar la impunidad. Hay que garantizar mejor reparación civil para el Estado, pero para eso tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los daños sufridos, no solamente en nuestro patrimonio, sino hacer una evaluación también de los daños sufridos extrapatrimonialmente. Ya lo han reconocido las distintas expresiones acá. No hemos evaluado, no hemos tomado las decisiones correspondientes para recuperar esta sobrevaluación que, según apreciaciones diversas, superarían los 5.000 millones de soles para el Estado peruano. Y eso solo hablando de Odebrecht. ¿Qué pasa con las otras empresas que tienen las concesiones por el 75% en relación a Odebrecht? Pues esa tarea hay que empezar a hacerla. Y cuando nos preguntamos por qué no hemos cumplido con esta tarea, obviamente porque lo mismo que ocurre en el caso de Brasil, que ha comprometido hasta 4 presidentes, en el caso peruano también ha ocurrido lo mismo. Y quienes debían dirigir esta política de evaluación de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que ha tenido el Estado como consecuencia del lavajato, tenemos a presidentes que debían dirigir desde la jefatura del Estado esa evaluación. Es decir, teníamos a el gato de Desvencero. Hay que superar esta etapa. Hay que ver cómo es que efectivamente, inclusive teniendo la jefatura del Estado en la condición complicada de haberse hecho parte de estos procesos de latrocinio, pues nos permiten como Estado responder a ese desafío. Y eso tiene que ser tratado en este Congreso, no solamente a partir de una evaluación preliminar de lo que hemos venido adoptando como decisiones en este proceso, sino a partir de las revisiones de los propios decretos legislativos, leyes y demás que han permitido instaurar, entre otros, el sistema de defensa jurídica del Estado, que si bien le otorga la responsabilidad al Ministerio de Justicia, tal vez sea el ministerio menos comprometido con este tema. Porque el Ministerio de Justicia, por lo que sabemos, no ha sido concedente de ningún contrato, de ninguna concesión. Han sido los otros ministerios que igualmente debían comprometerse, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. En esa tarea, obviamente, apenas si empezamos con la discusión en esta interpelación. Por eso coincido con quienes han manifestado que no es propósito de esta interpelación, sino hacer una evaluación efectivamente de lo que hemos hecho hasta ahora, de nuestra intervención, participación y contribución como Congreso para resolver el tema lavajato en el país. A ver si hemos empezado con el 5 o 6%, nos queda por resolver el 95%. Y es pertinente acá ratificar, lo digo en términos personales como parte de la bancada de Acción Popular, la necesidad de ratificar los pasos dados en relación a superar la impunidad que ha pretendido institucionalizarse en el país y ratificar los pasos correspondientes e incrementarlos y contribuir con los pasos necesarios para garantizar la reparación civil que debidamente catalogada patrimonial y extrapatrimonialmente le corresponde exigir al Estado a las empresas en cierres. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Rogelio Tucto.